Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia con el análisis de coyuntura. Se los presentamos en titulares. Es Noticia Colombia. Remesón jurídico y político con acento injerencista de los Estados Unidos. La decisión del Tribunal de Paz de no extraditar a algún comandante de la extinta FARC lleva a la renuncia del fiscal general y la vicefiscal. El hecho se da en medio de conocidas presiones del gobierno de los Estados Unidos sobre los magistrados de las altas cortes. Tenemos ese escenario, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Brasil. Este miércoles el país vive la más grande movilización estudiantil de los últimos años. Sindicatos, maestros, trabajadores, estudiantes de escuelas públicas protestan contra el recorte presupuestario de la educación. Desde Texas hay respuesta del presidente Jair Bolsonaro. Los tilda de idiotas y de imbéciles. Tenemos esa radiografía y tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Irán. Esta nación asegura que está lista para derrotar a Estados Unidos ante cualquier amenaza militar. Son declaraciones del ministro de la Defensa de este miércoles que evidencian el nivel de tensión que generó la Casa Blanca con el envío de un portaaviones, bombarderos y misiles al Golfo Pérsico. Nos preguntamos, ¿medida de fuerza o avance hacia una nueva guerra en Oriente Medio? Profundizamos en ello en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, se tensan las relaciones dentro del sistema de la justicia del país. El fiscal general renuncia a su cargo en presunta oposición a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, la conocida JEP, de no extraditar al excomandante de las FARC, Jesús Santrich. A continuación tenemos los detalles. El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció este miércoles su dimisión tras el fallo de la JEP, que le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich y le ordenó a la Fiscalía la liberación inmediata del exguerrillero. Martínez consideró esta decisión un desafío al orden jurídico que significará impunidad en próximos casos. Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. Según el fiscal, su conciencia y devoción por el Estado de Derecho le impiden refrendar la decisión de la JEP y por eso renunció. No fue así cuando a principios de este año, miles de colombianos salieron a las calles para exigir que se apartara del cargo por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. Una serie de audios y videos serían la prueba del delito. Más temprano, el magistrado de la JEP, Jesús Bobadilla, indicó que el fallo a favor de Seusis Paucía Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, se fundamentó en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias por las que Santrich es acusado de narcotráfico. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. El gobierno movió sus fichas en la Procuraduría, que más tarde anunció la apelación de la sentencia de la JEP. Se apegan a la supuesta competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar las investigaciones del caso, bajo el fundamento de que los delitos presuntamente fueron cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, lo cual violaría lo pactado. Al conocer el fallo, Santrich confió en que lo dispuesto por la JEP sea respetado por las instancias del Estado. La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía General de la Nación
contra mí. Y espero que el gobierno, la Fiscalía y otras instancias respeten el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz. La víspera, las máximas representantes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial de Paz se pronunciaron para dejar claro su carácter autónomo e imparcial tras los intentos de chantaje y presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos al cancelar las visas de algunos magistrados. En las últimas horas, a propósito de este hecho, más noticias se han registrado. De esto conversamos con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, dice en lo último de la Jurisdicción Especial para la Paz de esta alta corte que debe ser investigada la Fiscalía. Y algo también importante por preguntarte, ¿había expectativa por pronunciamiento del presidente Iván Duque? Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Es así, la sala de revisión, quien fue la misma que hoy decidió la no extradición de Jesús Santrich y la libertad inmediata que se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación, lo que ha dicho es que va a compulsar copias a varios de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación por varias razones. La primera de ellas sería porque las personas que vinieron, o los entes internacionales que vinieron a hacer la realización de pruebas, no pidieron permiso a la Fiscalía General de la Nación. Ese es el primer elemento que aduce esta sección de revisión, pero a eso mismo se le agrega que la Fiscalía tenía conocimiento de estas pruebas y, violando la soberanía de estos entes internacionales, no pidieron el permiso que se debe dar, primero expresamente por parte del Ministerio de Defensa y segundo por la Fiscalía General de la Nación. Y eso lo que provocó es que se le violaran los derechos y el debido proceso a Jesús Santrich. Por eso se compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, después de conocer la decisión del fiscal Néstor Humberto Martínez de renunciar irrevocablemente al puesto de fiscal general de Nación, y esto también a lo que dijo la sala de revisión de no extradición a Jesús Santrich y libertad inmediata, provocó una reunión a puerta cerrada con el presidente Iván Duque. Incluso allí llegaron el ministro de Defensa, la ministra del Interior, y se dice que llegó por una puerta privada el fiscal Néstor Humberto Martínez para evadir a los medios de comunicación que tenían varias preguntas, inquietudes sobre su renuncia, sobre todo en temas tan centrales como por qué se da esta renuncia a portas de la libertad de Jesús Santrich y no cuando cientos de ciudadanos le exigieron su renuncia por sus aparentes relaciones en corrupción en el caso de Odebrecht. Nosotros estamos muy atentos frente a cuál va a ser la locución del presidente Iván Duque frente a este aspecto fundamental, porque hay que decir que el Centro Democrático, varios integrantes del Centro Democrático están pidiendo una constituyente, lo que además iría en contravía de lo que se supone que es la Justicia Especial para la Paz, porque lo que busca esta constituyente, según analistas, es que lo que buscan los del Centro Democrático es que esta constituyente pues tumbe la justicia transicional y con ello pues se haga trizas el acuerdo de paz, Tatiana. Que tumbe el proceso de paz que tardó 4 años y un poco más en ser construido entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ahora, Tatiana, brevemente, ¿qué se sabe sobre la libertad inmediata que ha ordenado la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre Jesús Santrich? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué se sabe? Tatiana, es muy grave lo que está pasando en estos momentos porque la JEP, la sala de revisión, le entregó una copia escrita a la Fiscalía General de la Nación sobre las 2:45 hora local, en la que le decía que debía ordenar de manera inmediata la libertad de Jesús Santrich. Sin embargo, el fiscal general de la Nación, que todavía, a pesar de su renuncia, sigue siendo el fiscal porque esto no se, el presidente Iván Duque no ha notificado esta renuncia y tampoco la Corte Suprema de Justicia, pues hasta el momento Jesús Santrich todavía continúa privado de la libertad. Pero lo más grave de toda esta situación, Tatiana, es que Naciones Unidas, una comisión de Naciones Unidas, quiso llegar hasta el centro donde se encuentra recluido Jesús Santrich. Se le impidió a la misión de Naciones Unidas poder entablar una conversación con Jesús Santrich. Así también el abogado de Jesús Santrich se quiso comunicar con esta persona. También se le impidió este relacionamiento para poder hablar con esta persona. Y finalmente, algún delegado de la Justicia Especial para la Paz también se acercó hasta este centro penitenciario para poder notificarle de manera escrita pues que no se realizará su extradición y que queda en libertad inmediata. También se le negó este derecho. Es decir, aquí también sigue
se sigue perpetuando un indebido proceso y se le sigue violando los derechos a Jesús Santrich, pese a que esto es una orden judicial, una orden de la Justicia Especial para la Paz que debía ser acatada de manera inmediata, tal como lo dijo en su providencia la sección de revisión de este órgano de justicia transicional, Tatiana. Como lo decide una alta corte de justicia, en este caso Tribunal de Paz de Colombia. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a ir con el análisis, será solamente dentro de unos minutos porque justamente se encuentra allí donde está nuestra corresponsal en Bogotá, esto es a las afueras de la Fiscalía General de la Nación, el conocido búnker de la Fiscalía en el centro de Bogotá. Mientras, dos titulares que están en nuestra multiplataforma. Aquí hay información que también sigue sumando para el análisis. La JEP ordena a Fiscalía la liberación inmediata de Jesús Santrich. La solicitud fue enviada de manera directa a la Fiscalía de Colombia a efectos inmediatos, lo que conversábamos con Tatiana. Decisión que pudiese ser apelada en los próximos 5 días por el Ministerio Público, que de hecho ya se ha pronunciado. Aquí está el asunto por el que sería extraditado. Un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York demandó en junio de 2018 la extradición de Santrich para ser juzgado por los cargos de conspiración, producción, distribución de unos 10.000 kilogramos de cocaína para ser enviados a suelo estadounidense por un valor aproximado de 15 millones de dólares. El líder del partido FARC se encuentra en custodia de las autoridades colombianas, ya que había sido capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril en Bogotá, con base en una circular roja de Interpol, precisamente a petición de los Estados Unidos. Con respecto a ese señalamiento que hace el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué es lo que se dice? No hay pruebas para demostrar este delito y por eso es que no puede ser extraditado a los Estados Unidos. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Jesús González Montenegro, representante a la Cámara por el partido FARC. ¿Cómo está, Jesús? Buenas noches. Buenas noches para Telesur y para su audiencia. Hoy nos complace estar aquí precisamente en el búnker de la Fiscalía, porque en este mismo lugar hace 400 días vinimos a acompañar a Jesús Santrich el día que fue de manera injusta y arbitraria encarcelado. La decisión que toma la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cómo deja ubicada a la justicia de Colombia? Sobre todo en un momento de coyuntura, de tanto nivel de tensión y de presiones de todo tipo sobre las altas cortes, incluida la JEP. Celebramos la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz porque es una decisión que se toma en derecho, respetando las garantías de nuestro compañero Jesús Santrich, que de manera injusta ha permanecido prisionero durante 400 días, producto de un montaje judicial orquestado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y por los Estados Unidos. Así que la decisión de la JEP de otorgar primero el beneficio de la no extradición y en segunda instancia la libertad inmediata llega en este momento político de tantas dificultades en Colombia como una bocanada de oxígeno y de esperanza, dado que la libertad de Santrich representa también un motivo de confianza para las bases de exguerrilleros que firmamos el acuerdo de paz. Jesús, ¿y cómo se lee la renuncia del fiscal general? Él dice que lo hace apegado a su ética, ha dicho palabras incluso bastante poéticas sobre la decisión irrevocable de su renuncia. Atrás queda todo el tremendo escándalo de Odebrecht, con videos y con audios en una investigación que quedó prácticamente estancada. Sí, el fiscal siempre ha querido dar esa apariencia de ser un hombre muy jovial y de un humor fino, pero realmente estamos ante un fiscal tenebroso que ha sido el rey de los montajes judiciales, no solamente con el caso de Santrich, sino que son muchos los casos en los que el fiscal ha hecho su entramado, que posteriormente se ha derrumbado por falta de pruebas. Lo que ha pasado hoy es que él, aprovechando como excusa o tomando como excusa esta decisión de la JEP, ha dicho que no la validará, que no la legitimará, que por lo tanto renuncia, pero realmente la razón de peso y de fondo es que es un fiscal que está en una situación de debilidad política, que se le ha dado la espalda a los grupos económicos y políticos que lo han respaldado durante todo este tiempo, y ya sabíamos desde hace muchos días que el fiscal estaba preparando su renuncia. El fiscal además ha desafiado en el comunicado
de hoy de prensa ha desafiado a la institucionalidad y de alguna manera desacatando la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, que hay que aclarar, la Jurisdicción Especial de Paz es un alto tribunal, es como cualquier otra corte, como el Consejo de Estado, sus decisiones deben ser de inmediato cumplimiento. Tensión dentro del propio sistema judicial, ¿cómo podrá dirimirse esta situación? ¿Tendremos que esperar al pronunciamiento del presidente Duque? El presidente había anunciado una alocución a las 7 de la noche hora de Colombia. Sin embargo, hasta este momento no se ha producido. Sabemos que ha convocado a su equipo de gobierno, a su gabinete en pleno, que ha convocado a altos mandos militares, que ha convocado a la bancada de congresistas que apoyan su gestión de gobierno, y esperamos que va a hacer una alocución donde estará seguramente transmitiendo algunas decisiones. Esperamos que esas decisiones no sean de desconocimiento de la legalidad y de la institucionalidad. Esperamos que esas decisiones sean más bien de acatamiento de la decisión que en derecho ha tomado la Jurisdicción Especial de Paz. Alerta que aún no haya sido liberado Jesús Santrich. ¿Genera alerta en este momento en el país, en el partido FARC? Sí, nos alerta porque en días pasados el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en algunas declaraciones de prensa dijeron que iban a extraditar a Santrich sí o sí, por encima de cualquier decisión y respetando o desacatando cualquier decisión judicial. Entonces sí nos preocupa porque sabemos la arbitrariedad de este gobierno y que son capaces de montarlo en un avión de la DEA y llevárselo a los Estados Unidos. Así que estamos alertando a toda la opinión pública a nivel nacional e internacional porque estamos hablando de uno de los principales negociadores del acuerdo de paz en la Mesa de La Habana. Estamos hablando de uno de los principales arquitectos del acuerdo de paz. Santrich es de alguna manera una figura de dignidad y de esperanza para los colombianos y para la paz de Colombia. Algo por preguntarle y es la propuesta que rápidamente hace durante esta jornada el partido Uribe Centro Democrático. ¿Me escuchas, Jesús? No. Jesús. Lo hemos perdido, lamentablemente. Por tiempo ya es hora de irnos a una pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. La pregunta que queda planteada para el análisis aquí en Es Noticia y para el servicio informativo de Telesur es ¿por qué este nivel de oportunidad en la coyuntura rápidamente de Uribe Centro Democrático de presentar esta propuesta de una constituyente para el país? Bueno, es un asunto que queda pendiente. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Agradecemos a Jesús González Montenegro, representante a la Cámara por el partido FARC, por esas declaraciones. Al volver, Es Noticia Brasil. Este miércoles, el país vive la más grande movilización estudiantil de los últimos años. Sindicatos, maestros, trabajadores, estudiantes de escuelas públicas protestan contra el recorte presupuestario a la educación. Desde Texas, el presidente Bolsonaro, miren cómo responde, les dice que son unos idiotas útiles y unos imbéciles. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, este miércoles estudiantes y profesores protagonizaron el primer paro general que enfrenta el presidente Bolsonaro desde su ascenso al poder en el país. En Brasilia, la capital, y en más de 17 estados, las movilizaciones contra los recortes presupuestarios a la educación recibieron respuesta del presidente Bolsonaro. Los calificó de idiotas e imbéciles. Detalles a continuación. Profesores, estudiantes y funcionarios de escuelas y universidades brasileñas realizaron este miércoles un paro nacional en defensa de la educación y contra la persecución política e ideológica y los ataques a los institutos de enseñanza y al pensamiento crítico, protagonizados por el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, el economista Abraham Weintraub.
Lo que la gente está reivindicando aquí es que se retroceda en ese absurdo. Que el gobierno vuelva atrás en lo que fue anunciado por su ministro y sus diputados y que la educación pase a ser prioridad. Existen políticas también a favor del porte de armas y estamos en contra de eso. Lo que estamos defendiendo es que exista una mayor inversión en la enseñanza y es lo que este movimiento aquí representa, el apoyo a la educación brasileña. Lo que está aconteciendo es una especie de desmonte de la educación. El ministro habla de coartar fondos para pesquisas, para educación, y la universidad no puede quedar quieta, tiene que protestar de alguna manera. Por eso es esta manifestación de hoy. Recientemente, el gobierno de la nación sudamericana anunció un recorte presupuestario de 30% en los centros de altos estudios. La medida compromete miles de becas para estudiantes, así como el pago de las cuentas de luz, agua, servicios de limpieza y seguridad. Lo que está sucediendo hoy en Brasil es que tenemos un gobierno de extrema derecha que quiere privatizar, principalmente, la seguridad social. Entonces, con la disculpa de no tener dinero para continuar con los compromisos de la jubilación, en vez de cobrar las deudas a los grandes bancos, a los grandes empresarios, a las grandes empresas que deben fortunas a la seguridad social, ellos prefieren retirar a los pobres su derecho a la educación y la salud. Este es el primer paro general que enfrenta Bolsonaro desde su ascenso a la presidencia. Los actos acontecieron en, al menos, 17 estados del país y en Brasilia, la capital. La movilización reunió a más de 50.000 personas. Los asistentes, además de pronunciarse contra la reforma de la seguridad social, exigieron también la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y cómo finaliza esta jornada? Vamos hasta Sao Paulo con nuestro corresponsal Ignacio Lemos. Hola Nacho, muy buenas noches. Por las imágenes diríamos, pero eso es parte del balance que te vamos a preguntar, la convocatoria resultó multitudinaria. ¿Cómo finaliza esta jornada? Así es, saludos Tatiana, una convocatoria que resultó mucho mayor a lo que estaba esperado. Se preveían grandes manifestaciones en Brasil, pero lo cierto es que la expectativa está por debajo de lo que ocurrió hoy en Brasil. No solamente importante porque es la primera gran manifestación contra el gobierno de Jair Bolsonaro desde su asunción el 1 de enero, sino también porque fue una manifestación histórica prácticamente para todos los que estuvimos allí. Hemos vivido una protesta en Sao Paulo con 250.000 personas en la que ya prácticamente el acto se había descentralizado. La ciudad encontraba manifestantes en cualquier canto del centro de la ciudad que en principio las personas marcharon en principio sobre la avenida Paulista, pero luego era tanta la cantidad de gente que había en las calles que ya parecía un acto descentralizado y llegaban en cualquier momento del día personas para sumarse a esta manifestación. Había desde alumnos de escuelas secundarias, estudiantes de las universidades, estudiantes de posgrado, de becas, como también niños de menos de 5 años que participan en la educación infantil, porque se verá afectado el transporte escolar, el agua, la luz, los servicios que afectan a la educación infantil, también a las escuelas secundarias, también a los posgrados y becas. Entonces, no solamente habrá una incidencia sobre los estudiantes prácticamente y sobre los trabajadores de escuelas y profesores, sino también sobre la ciencia en Brasil, sobre el avance en ciencia y sobre todos los beneficios que pueda traer la ciencia para la sociedad brasileña a través del cierre de los posgrados y becas por esta medida del gobierno de Jair Bolsonaro que pretende bloquear 30% de los recursos en educación. Esto equivale a 430 millones de dólares. Jair Bolsonaro se manifestó en el comienzo del día, no lo hizo después de las manifestaciones que han cerrado esta jornada, pero sí lo hizo al comienzo del día y como bien indicabas, el comienzo hace momentos nada más, declaró que los manifestantes son idiotas, útiles, son masa de obra, masa de maniobra y que además son imbéciles. Esto dijo Jair Bolsonaro frente a los padres de alumnos, madres de alumnos
trabajadores de escuela, profesores, estudiantes y también seguramente muchos que forman parte del electorado de Jair Bolsonaro y que estarían en las manifestaciones. Hay que recordar que Bolsonaro no se presentó a los debates electorales, sino presentó un programa de gobierno y ahora pretende hacer un descuento del 30% sobre la educación brasileña, un recorte del 30% en paralelo con las intenciones que tiene con la reforma del sistema jubilatorio en Brasil. En ese sentido hay un programa neoliberal muy profundo en Brasil y que no ha sido mostrado durante la campaña electoral. Un punto más para recalcar es que además de estas manifestaciones que han llevado más de 1 millón de personas en 200 actos alrededor de Brasil, se han encontrado 2 derrotas para el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, el Ministerio Público Federal rechazó los pedidos de Bolsonaro para que haya una flexibilización en la tenencia de armas, un punto que demuestra una dicotomía entre una política de aumento de las armas en Brasil y la educación. Los manifestantes hoy en las calles pedían menos armas y más libros. Y un punto importante también es que el Congreso ayer, por votación, llamó a que haya diálogo entre el ministro de Educación, Abraham Weintraub, y los congresistas, los parlamentarios brasileños en el plenario del Congreso. Esto ocurrió durante la jornada de hoy. El ministro de Educación culpó a los gobiernos anteriores por estos recortes que están realizando y dijo que el gobierno de Jair Bolsonaro se muestra preocupado por la educación básica. Lo cierto, Tatiana, es que la educación básica va a sufrir un recorte del 40%, mientras que las universidades privadas son las que menos van a ser afectadas y van a sufrir solamente un recorte del 8%. Entonces hay claramente un proyecto privatista para la educación en Brasil con recortes sobre la educación pública y beneficios para las universidades privadas. Tatiana. La política de educación del presidente Bolsonaro que se conoce es de esta manera. Gracias, Nacho. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Beto Almeida. Beto es analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasil, con nosotros desde Río de Janeiro. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a tu audiencia. Acá estoy a la orden. Muchísimas gracias. Quiero decir textualmente la respuesta que da el presidente Jair Bolsonaro a la movilización de la jornada. Ya nos estaba adelantando algo, Nacho, pero quiero compartirla literalmente con la audiencia. Abrimos comillas. Los idiotas útiles, unos imbéciles que son utilizados como masa de maniobra por una minoría que compone el núcleo de muchas universidades federales de Brasil. Cerramos comillas, es lo que ha dicho el presidente Jair Bolsonaro a su llegada a Dallas, Texas, los Estados Unidos. ¿Es falta de entendimiento, Beto, de no conocer el país que gobierna, de no entender lo que hay con respecto a la educación, a la historia, al deseo de superación del pueblo brasileño? Bueno, Tatiana, por estas declaraciones los televidentes pueden ver la baja estatura intelectual del mandatario y su incapacidad de tratar de temas complejos de la vida, sobre todo de un país que tiene la 9ª o la 10ª economía del mundo, con problemas muy difíciles, estructurales, de altísima complejidad. Para un hombre que ya declaró que no tiene comprensión de la economía, ni de la política, ni de cosas, pero que fue electo de una manera bastante fraudulenta y ahí está el resultado de esta fraude, que fue un golpe mediático, y que una declaración como esa da una indicación de que no tiene soluciones ni propuestas para tratar de estos temas. Que no basta insultar miles y miles y miles de jóvenes que por todo el país salieron, jóvenes, maestros, intelectuales, la comunidad académica, el movimiento estudiantil, en una respuesta muy rápida, porque los recortes fueron hechos a muy poco tiempo y muy rápidamente se organizó un paro nacional. Entonces, eso es una insatisfacción que ya estaba de antes, no fue solo ahora. Entonces podemos decir que en menos de 5 meses, un gobierno que fue electo con altísima votación ya está en una curva descendente de caída de popularidad bastante asintosa por la conducta expresiva, la conducta real bastante impropia de un mandatario que no tiene condiciones
de dar resposta e de se comportar de uma maneira que deveria comportar um presidente da República. ¿Cuál es la explicación más sensata ante un recorte de 450 millones de dólares para la educación en lo que va de este año? Él dice, primero, que culpa a los gobiernos anteriores, pensaríamos que incluye al expresidente no electo Temer, que los recaudos van muy mal, que tienen que salir más personas de los ministerios, básicamente es lo que él ha dicho. ¿Cuál es la razón de fondo de una situación de estas? Nacho nos daba alguna pista, quiero preguntártela, y es, como lo hemos visto en otras naciones, llevar el país hacia la privatización de la educación. Bueno, esta privatización y también una desnacionalización del sector de educación, como de otros sectores de la economía, viene ocurriendo. Pero en la última etapa, en los gobiernos populares de Brasil, de Lula y Dilma, hubo una abertura de la universidad, de institutos de tecnología medio, para el ingreso de sectores amplios de la población, de los más pobres. Y eso irrita profundamente los sectores más reaccionarios de la sociedad, porque eso significa que hay que invertir los recursos públicos. Y cuando Temer ya había cortado y congelado por 20 años las inversiones públicas, ya decretaba una especie de retroceso del Estado Nacional en la economía pré-industrial. O sea, un país como Brasil, que tiene un elevado nivel de industrialización, va a volver a ser una economía prácticamente agrícola, pré-industrial. Pero lo que más se agrava ahora, Tatiana, es que hay una previsión muy drástica, muy negativa de la economía. El propio gobierno ya ha revisado por más de 10 veces para abajo el comportamiento del PIB. O sea, la economía está casi en proceso de recesión. Y con eso la recaudación evidentemente no es suficiente, pero eso no quiere decir que no hay recursos. Hay recursos tanto que se pagan de manera religiosa y sagrada los servicios de la deuda pública, que consumen mitad del presupuesto nacional para pagar a banqueros. Entonces se corta de la educación, pero se pagan de manera religiosa a los banqueros. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir a corto plazo? Un proceso de paralización de la economía va a bajar todavía más la recaudación y el gobierno no va a tener, como ya no está teniendo, condiciones de en el Congreso hacer aprobar sus pautas más importantes. Y está teniendo en 4 meses de gobierno ya muchos conflictos con su propia base de apoyo parlamentar para aprobar una serie de pautas importantes. Y prácticamente el presidente de la Cámara de Diputados, que es un hombre conservador, es Rodrigo Maia, pero que ya está teniendo una conducta política muy distinta y propia en relación a Jair Bolsonaro, lo que indica una otra complicación. Entonces, en ese sentido, si hay dispersión de la base parlamentaria, si hay rápidamente una calle que se va llenando de gente, de mucha gente, y rápidamente se formó ese paro nacional para comunicarse. Claro que no es un sector industrial que está paralizado, no es una huelga de trabajadores, de obreros, pero se puede comunicar a toda la sociedad para dificultar todavía más incluso la posibilidad de aprobar la reforma del sistema jubilatorio, que es considerado por Bolsonaro y por el ministro de la Economía como la carta capital. Pero la carta capital para los banqueros, no para la gente. Y si no apoya, ¿qué otra alternativa tiene? Eso se ve por declaraciones como de insultar a la gente como que por idiotas, que no tiene otra manera de tratar temas tan complejos que exigen mayor presencia del Estado, mayor concentración de recursos nacionales a los intereses de la población en general y mayor presencia incluso. Y ante la falta, claro, y atender la reivindicación popular. Hay una respuesta evidente del gobierno de Jair Bolsonaro, no solamente a esta movilización, a la necesidad del pueblo, y es
atender eso, a los intereses particulares, sobre todo de la banca privada, y bien conocemos ya la fórmula. Pero si obviamente esa es una solución totalmente antipopular en un país donde a la gente le gusta estudiar, le gusta ir a las universidades, le gusta hacer posgrados, le gusta capacitarse, así ha sido en los últimos 20 años, ¿qué les queda entonces por hacer? ¿Percibes que hay este redespertar de la movilización, de la expresión en las calles? La idea claramente es cerrar las universidades a los sectores más pobres, porque cuando se recorta las verbas para la educación, son los servicios y aquellas políticas más destinadas a atender a los estudiantes pobres, a las pesquisas, al sector de tecnología volcado para atender la población, que serán más afectados. Entonces, es un corte de naturaleza bastante antisocial, elitista y de rabia contra la población, rabia contra las inversiones públicas que se hicieron en los últimos años en favor de la población más pobre. En ese sentido, eso va a ampliar el conflicto y va a traer una serie de complicaciones, incluso adentro del Congreso, porque va a significar también un estímulo a los sindicatos, a las centrales obreras, a que también se lancen a las calles para reivindicar que se paralice la reforma del sistema jubilatorio y que, por ejemplo, no se proceda el congelamiento del salario mínimo, una serie de otras leyes de recortes de derechos laborales, derechos de seguridad social que están en meta. O sea, amplía-se el conflicto en Brasil, se eleva el grado de coraje, de ánimo, de lucha de la población, con los estudiantes haciendo sonar cada vez más fuerte la canción que conocimos muy bien por la voz de Mercedes Sosa. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Hoy sí que está vigente. Gracias, Beto. Muy buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es noticia Irán. Esta nación persa asegura que está lista para derrotar al gobierno de los Estados Unidos ante cualquier amenaza militar. Son declaraciones de este miércoles del ministro de la Defensa del país persa que evidencian el nivel de tensión que generó la Casa Blanca con el envío de un portaaviones, bombarderos y misiles al Golfo Pérsico. La pregunta planteada, ¿medida de fuerza para saber quién tiene realmente más peso en la región o avance hacia una nueva guerra? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En noticia Irán, el ministro de la Defensa, Amir Hatami, anunció este miércoles que su gobierno está listo y atento para responder ante cualquier amenaza de los Estados Unidos o de Israel. La suspensión oficial de la República Islámica de sus compromisos del pacto nuclear producto de la asfixia económica del gobierno de Trump ha sido un punto de polémica, de tensión de Washington, quien ha respondido con el envío de portaaviones y varios bombarderos al Golfo Pérsico. Detalles a continuación. Derrotaremos al frente estadounidense sionista. Así de tajante se mostró este miércoles el ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, Amir Hatami, al referirse a las constantes amenazas de Washington y Tel Aviv en caso de cualquier irrupción contra su soberanía nacional. Hatami denunció la batería de ataques que ha dirigido la nación norteamericana contra el pueblo iraní en una acción que calificó de nefasto complot y cuya estrategia está pautada para patrocinar las bases del terrorismo en la región.
En esa línea, la víspera, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, alertó sobre los peligros que plantean las políticas seguidas por los miembros de la línea dura de la administración de Estados Unidos. En ese orden también se pronunció el líder supremo de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, quien enfatizó vía Twitter que Teherán no negociará con Washington el pacto nuclear que acordó con las potencias occidentales, pero descartó una guerra con Estados Unidos. La suspensión oficial de Irán respecto a algunos de sus compromisos contemplados en el acuerdo nuclear firmado en 2015 ha sido uno de los detonantes por los cuales Washington ha aumentado sus hostilidades al punto que la Casa Blanca determinó enviar el portaaviones Abraham Lincoln y varios bombarderos al Golfo Pérsico. El Pentágono solo se limita a afirmar que sus fuerzas están prestas para responder a una posible amenaza. Además, existen unas 5.200 tropas estadounidenses acantonadas en Irak, país vecino a Irán. El presidente iraní Hassan Rouhani tomó la decisión de reducir sus compromisos nucleares el pasado 8 de mayo, un año después que Estados Unidos anunciara su retiro inmediato. También lo hizo en virtud de la cadena de sanciones impuestas por Washington en busca de asfixiar la estabilidad económica con la prohibición de la venta de petróleo y derivados de su industria metalúrgica. Irán es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Sus exportaciones de crudo y gas están valoradas en miles de millones de dólares cada año, pero su producción petrolera y su crecimiento económico cayeron visiblemente como consecuencia del bloqueo. Esta situación fue tema de conversación durante el encuentro realizado en la ciudad rusa de Sochi entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par de Austria, Alexander Van der Bellen. Putin lamentó que el acuerdo nuclear de Irán se desmoronara. Honestamente, no veo ninguna razón para que se retiren de este acuerdo. Veamos qué pasa. Rusia no es una brigada de bomberos. No podemos rescatar todo lo que no depende totalmente de nosotros. Mientras, la receta de Washington es simple: intensificar la presión sobre Teherán sin importar la posición de los países firmantes del acuerdo nuclear: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Y en el peor de los escenarios, elevar los niveles de tensión sobre Medio Oriente, la región más explosiva del planeta. Y a esto se suman otros hechos registrados durante esta jornada. ¿Se enviará o no 120.000 soldados a las fronteras de Irán, como lo ha dicho un funcionario de la Casa Blanca? El presidente Trump dice que no, pero ya nos tiene acostumbrados a estos niveles de contradicciones y resulta que se trata de una estrategia. Así que vamos a analizarlo con Wadi Calvo, analista internacional, especialista en Medio Oriente, Asia y África, con nosotros desde Argentina. Wadi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Tatiana, buenas noches. Déjame preguntarte primero lo que ya planteo a nuestra audiencia. Dice un funcionario de la Casa Blanca que podrían enviarse 120.000 soldados a las fronteras de Irán ante una mínima amenaza o un viso de amenaza por parte de Irán, de la nación persa. El presidente luego dice que no, el presidente Trump dice que esto no es cierto. A ver si logramos entender cuál es el nivel real de la amenaza de los Estados Unidos sobre Irán. Bueno, nunca Trump, desde que asumió en enero del 2016, ha tenido una política exterior demasiado coherente. Ha anunciado que se iba de Siria y sigue estando. Ha anunciado que se retiraba de Somalia y sigue estando. Ha recrudecido el accionar de los Estados Unidos en el centro de África, en el Sahel particularmente, ahí por el norte de Mali, Níger, Chad. Organizaciones vinculadas a Estado Islámico y al Daesh, por lo que esta actitud que está teniendo ahora con Irán sigue desconcertando, ¿no? Por un lado amenazan, por otro lado Trump dice que no va a enviar tropas. Creo que ni siquiera sería necesario enviar tropas. Tiene Arabia Saudita, tiene a Emiratos Árabes que tienen un buen ejército, Emiratos Árabes. Arabia Saudita también tiene un ejército de cierta importancia. Igual tiene tropas en Irak, tiene tropas en Afganistán, tiene tropas en distintas partes de Oriente Medio, tiene tropas en Siria.
No, a menos de que no sé qué tanto se imaginarían el nivel de invasión para, además de las tropas que ya están asentadas en esta región del mundo, enviaran 120.000 personas, 120.000 militares. Además de todos esos efectivos, con lo que cuenta Estados Unidos también, es con la mano de obra desocupada que ha quedado en Siria, de estos grupos integristas, llámese Al-Nusra, Daesh, Al-Qaeda, o como le toque el día de llamarse, ¿no es cierto? Entonces, introducir esa gente, un poco haciendo lo que hizo en Libia en el 2011, iniciar una pseudo-revolución democrática, todo esto muy encomillado, por supuesto. Pero me parece una jugada extremadamente arriesgada y provocadora, porque están golpeando casi a las puertas, o por lo menos están llegando al barrio de Rusia, están llegando al barrio de China, y a nadie le interesa tener un conflicto casi en las puertas de su casa, un conflicto de esa envergadura, porque Irán es un país militarmente poderoso. Entonces, creo que alguien deberá ir prontamente, poner paños fríos, calmar la ansiedad de Trump y ver cómo se puede jugar esto en el campo de lo diplomático, porque si se va a extremar esto en una guerra, bueno, será una guerra con consecuencias absolutamente imprevisibles. Con consecuencias catastróficas, como cualquier tipo de guerra que pueda hoy en día generarse. Ahora, ¿cómo entender esa declaración del ministro de la Defensa de Irán, de esta nación persa? Él dice, estamos listos ante cualquier ataque, ante cualquier amenaza. Es decir, hay un mensaje ya directamente confrontativo del ministro de la Defensa del país. Días antes había hablado el canciller, el presidente, el ayatolá, pero hoy habla el ministro de la Defensa y dice lo que dice. Bueno, no puede decir menos, pero más allá del poderío que pueda tener Irán frente al poderío norteamericano, es de segundo orden. Entonces no considero que lo dicho por el ministro de la Defensa iraní pudiera ser muy efectivo en el campo de lo real, ¿no es cierto? Estados Unidos es la potencia militar número 1 del mundo. Irán, si bien es un país importante en ese campo, ni siquiera puede competir con Turquía o con Egipto, que serían quizás factores para tener en cuenta, ¿no? El general al-Sisi, el presidente de Egipto, ha estrechado vínculos muy fuertes últimamente con la Casa Blanca. Erdogan, el presidente de Turquía, está un poco más retirado de la influencia norteamericana, pero bueno, son ejércitos más poderosos que el de Irán. Entonces, no se puede pensar en guerra, porque sería una tragedia a nivel universal, realmente una hecatombe. Sí, te entiendo. Ahora, desde la perspectiva, Wadi, desde la perspectiva de la retórica diplomática, resulta paradójico que el gobierno de los Estados Unidos diga que Irán es una amenaza por haber tomado la decisión de retomar parte parcial, como lo han dicho ellos, de su programa nuclear, ¿no? Que se había sostenido desde el año 2015 hasta hace un año que se retiró Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el que se retira justo hace un año del G5+1, del programa nuclear que tenía
todo el respaldo internacional de la comunidad mundial, de Europa, de Rusia y de China. Segundo, luego dice que Irán es una amenaza, pero no presenta las pruebas. Ahora, todo esto se traduce en que Irán es el culpable. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, tiene la misma lógica que cuando trata a la democracia venezolana de narcodemocracia y acaba de prohibir los vuelos desde los Estados Unidos hacia Venezuela por un tema de seguridad. Es un absurdo lo que está planteando Trump respecto a Venezuela, y en la misma línea es un absurdo lo que está planteando frente a Irán. Son las típicas políticas norteamericanas imperiales que buscan excusas, buscan cualquier tipo de artilugio para lograr sus fines. No quiero pensar que operen algo que los Estados Unidos son expertos desde la guerra con España por Cuba, en un atentado, lo que se llama un atentado de falsa bandera, lo que posibilitó alguna vez a Estados Unidos entrar en la Segunda Guerra Mundial o entrar a Vietnam con el famoso atentado en la bahía de Tonkin. Es una cuestión muy delicada. Un paso en falso de Irán o un paso en falso de Estados Unidos nos puede llevar a una guerra de dimensiones realmente de hecatombe, ¿no es cierto? Entonces creo que quizás la política, digamos, la diplomacia europea puede hacer algo, si bien los europeos están como bastante subordinados a las políticas de Trump. Quizás se pueda hacer algo, quizás Rusia y China, actuando en conjunto, puedan detener en el campo diplomático estas cuestiones de Trump, si siguen esta línea, ¿no es cierto? Porque de pronto, pasado mañana, se enredan en alguna otra historia y se olvida de esto, ¿no? Es muy extraña la política exterior de Trump. Había hablado de retirarse de Afganistán y ahí siguen estando desde hace un año que dijo que se retiraba y siguen enviando cada vez más tropas. Creo que no entiende la política internacional y actúa según sus asesores de prensa le están indicando. Creo que todas estas y no la entiende, Guadi, no la entiende, y tampoco pareciese que sus más cercanos asesores le ayudan a que la entienda o lo confunden aún mucho más. Con todo esto que nos has dicho, bueno, esas son parte de las conclusiones. Guadi, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, buenas noches. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.